Es un placer de nuevo para nosotros volver a estar en Artenara, ¿no? Ya hemos estado, bueno, hoy me toca a mí 2 veces, desde tempranito, en Risco Caído, como se dice, ¿no? Como dice Juan y bueno, y la gente de por aquí. Bueno, ustedes saben que dentro del proyecto de Risco Caído para declararlo Patrimonio Mundial, estamos en un momento ahora muy importante porque estamos con el proceso de evaluación por parte de la UNESCO. Si todo sale bien, un poquito antes de un año, pues podríamos tener ya la declaración como Patrimonio Mundial. De todas maneras, queda muchísimo todavía trabajo por hacer, tanto en lo que estamos haciendo de recuperar, conservar los restos arqueológicos, estamos echando una mano también en algunos caseríos, trabajos de investigación, trabajos de estudio que se están desarrollando, es decir, muchísimas cosas, pero uno de los que nos parece muy importante es todo el trabajo de difusión y comunicación del proyecto, es decir, que llegue a toda la gente el conocimiento de lo que estamos haciendo. No el conocimiento de la zona, porque para el conocimiento de la zona, quien más los conoce son ustedes, no nosotros, que venimos de otro lado. Y, por lo tanto, el trabajo de recuperar la memoria y ese conocimiento por parte de la gente es una de las cosas más importantes. Nosotros hemos hecho una exposición itinerante que va a circular por toda la isla, pero que vamos a empezar por la zona que afecta al ámbito de Risco Caído, que ustedes saben que es Artenara prácticamente todo, gran parte de Tejeda, una parte de Gáldar y Agaete, ¿no? El ámbito de lo que es toda la caldera de Tejeda y lo que decimos un poco el derrame de la caldera para el norte, que es lo que coge pues toda esta zona de Barranco Hondo, Juncalillo, Lugarejo, Coruña y toda esta zona por ahí. Esta exposición está ahora en Artenara, luego irá a Tejeda y queríamos que, acompañando la exposición en cada uno de los municipios, dar una serie de charlas o de conferencias que sean de interés para la gente del lugar y una mesa redonda también, para que estén un poco al día de en qué momento está la propuesta de Patrimonio Mundial. Y luego vamos a proyectar una película sobre Risco Caído, un corto, y luego sería pues la mesa redonda, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar en qué charla dar aquí en Artenara, estamos también en Tejeda, pues se nos ocurrió que de todos los estudios que estábamos haciendo al calor de Risco Caído, uno que sé seguro que le va a llegar no solo al conocimiento, sino le va a llegar al alma de las personas el trabajo que va a presentar Saray ahora, ¿no? Saray Cruz Ventura es doctora en Filología Hispánica, profesora asociada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el título es El cielo como vecino de arriba, conocimiento celeste y espiritualidad popular en el ámbito del paisaje. El trabajo de Saray para nosotros es una cosa muy importante dentro del Patrimonio Mundial, porque uno de los elementos clave es la astronomía, el cielo, eso que siempre nos acompaña y que muchas veces nos olvidamos y que los que vivimos en la ciudad no sabemos ni lo que es, porque es que ahí no se ve ni una estrella, no se ve nada, ¿no? Pero en los sitios donde el cielo acompaña a la gente ha sido un elemento muy importante de la vida, ¿no? Pero queríamos trabajar no solo la astronomía, sino cuál es el conocimiento que tenían nuestros mayores de ese cielo y para qué les servían, ¿no? Y también, como se llama espacios sagrados de montaña, ustedes piensen que los canarios antiguos tenían su santuario, su religión, sus lugares de culto en toda esta zona. Después de la conquista se cristianiza lo que antes no era cristiano y muchas de esas tradiciones cristianas empiezan a producirse aquí, pero también sobreviven cosas de los antiguos canarios, creencias, ideas, y nos parecía muy importante también rescatar eso. Y ese rescate tenía que ser necesariamente con la gente mayor, que son los verdaderos libros abiertos de ese conocimiento. Yo recuerdo cuando yo estudié arqueología en la universidad, íbamos a estudiar un yacimiento aborigen que era de cabreros, ¿no? Pues un chico de ciudad como yo, ¿no?, que nunca ha visto una cabra, no entiende nada, no sabe ni lo que es el lugar, ni cómo se vive, ni nada. Y teníamos que hablar con los majoreros, con los pastores majoreros, para que nos hablaran de lo que para nosotros era un santuario, era un corral de cabra, una gambuesa, un toril, o para los baifos, y ese era el conocimiento que tenía la gente, ¿no? Por lo tanto, nosotros con este trabajo y lo que le va a transmitir Saray, pues queremos recuperar ese tema.
En Juncalillo ahora vamos a hacer un trabajo con los chicos nuevos también para recuperar todos los nombres de los terrenos, de la finca, de las montañas antiguas, para que también sea la gente mayor partícipe de ese proceso de conocimiento, ¿no? Y yo, como no soy el que voy a dar la charla, pues los dejo con Saray, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo. Me enseñaron mis padres que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, pues quiero empezar agradeciendo al Cabildo de Gran Canaria por brindarme la oportunidad de realizar este trabajo y por haber confiado en mí, a José de León, a José González Navarro, que bueno, ellos dos también estuvieron coordinando el trabajo que hemos realizado, al Ayuntamiento de Artenara también, sobre todo a Lidia, a Eva, que también está por ahí, porque nos facilitaron también el contacto con los informantes. Por supuesto, a los informantes, que hoy la verdad que tengo una ilusión enorme porque los tengo aquí, a muchos de ellos, y para mí es muy importante que ustedes estén presentes porque ustedes son los verdaderos sabios y los verdaderos protagonistas de toda esta historia, ¿no? Y también quiero pues, agradecer a mi compañero Yeray y disculparlo a la vez. No lo conocen a Yeray, ¿verdad? Aquí no saben quién es. Yeray, pues la verdad que ha sido un aporte al trabajo, un aporte estupendo por el conocimiento profundo que él tiene de Artenara, ¿no? Y de Artenara y de su gente, y sobre todo de sus tradiciones. Él tiene una magua enorme, la verdad, por no poder estar aquí esta noche, pero ya tenía un compromiso, está hoy de pregonero en las fiestas de Fasnia y ya pues tenía ese compromiso adquirido y no podía dejarlo atrás. Entonces, pero bueno, así tenemos excusa para repetirlo otra vez y que venga él también y pueda estar con todos ustedes, que está aquí de corazón. Pues como les decía, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí hoy, sobre todo por el marco en el que estamos, ¿no? Tan cerca del cielo, ¿verdad, Heraclio? Como decíamos, tan cerca del cielo. Y sobre todo porque fue el primer lugar en donde empezamos, ¿no? con este trabajo. Como sabemos, los atributos inmateriales que se adscriben a Risco Caído en los espacios sagrados de montaña constituyen una muestra más de toda la riqueza cultural que posee este espacio. Como bien recoge la UNESCO en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, cito, comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se trata de un patrimonio que se transmite, como ya sabemos, de generación en generación y es recreado por los miembros de la comunidad en función de su interacción con el entorno y con la naturaleza, ¿no? Dentro de los ámbitos que recoge la UNESCO como propios o integrantes del patrimonio inmaterial, cobran especial interés todas las tradiciones y expresiones orales, ¿no? Las manifestaciones orales sabemos que sirven para difundir los saberes, para transmitir los saberes, también de alguna manera para transmitir valores sociales y culturales y sobre todo para la configuración de la memoria, lo que entendemos como la memoria oral colectiva, ¿no? Esa memoria que es la que mantiene precisamente vivas las culturas. El trabajo que aquí presentamos, que además cuenta con el apoyo institucional de la Universidad de Las Palmas, supone solo un primer pasito, un primer acercamiento a toda la riqueza que puede ofrecernos el patrimonio oral de Risco Caído en los espacios sagrados de montaña. El objetivo con el que nos comenzamos a trabajar es el de documentar, salvaguardar y difundir la memoria oral en el ámbito Risco Caído de los espacios sagrados de montaña como vehículo esencial para poner en valor el acervo cultural de estos municipios. En este marco hemos estudiado la tradición oral teniendo en cuenta al ser humano en conexión con lo sagrado y con el paisaje, ¿no? Teniendo en cuenta siempre esa conexión.
De ahí que hayamos decidido estudiar estos dos temas, estos dos grandes temas. Por un lado, el conocimiento celeste, o también llamado etnoastronomía, y por el otro, la religiosidad popular, entendida como la espiritualidad inherente a todos los seres humanos, ¿no? Las hipótesis de la que partimos para empezar a realizar el trabajo es que hay una correlación entre la riqueza de la cultura material que guarda el área con el patrimonio inmaterial de las personas que son nativas de este espacio, ¿no? de los tesoros vivos que son ustedes, ¿no? Y por otro lado, la situación de aislamiento que ofrece toda esta zona y el alto nivel de autoctonía, es decir, el número de personas que han vivido, han nacido y residido toda su vida aquí, pues hace suponer que estemos ante uno de los espacios de Gran Canaria que ha preservado de mejor manera la tradición oral de la isla, a diferencia de lo que puede suceder en otras zonas de Gran Canaria, que están más influenciadas por todas las transformaciones sociales y económicas que viene experimentando la isla desde mediados del siglo XX. Para abordar todo el trabajo, pues hay que establecer unos criterios metodológicos rigurosos para poder llegar a buenos resultados, ¿no? La metodología de trabajo se ha centrado sobre todo pues, en definir dentro de cada eje temático qué subcategorías íbamos a tratar, qué aspectos íbamos a tratar. Por el otro lado, la zonificación, ver en qué zonas íbamos a hacer las entrevistas. La selección y características de los informantes, sobre todo pues ir buscando qué informantes podrían ser adecuados y por qué. Los medios de obtención de los materiales, cómo íbamos a obtener toda esa información. Y por el otro lado, pues ya después el trabajo posterior, ¿no? Cómo íbamos a editar y a catalogar todos esos saberes que íbamos recopilando. Para poder definir qué subcategorías íbamos a trabajar, lo primero que nos planteamos es ver cómo la UNESCO definía pues, tradiciones y expresiones orales, ¿no? para saber cómo íbamos a subcategorizar esos ejes temáticos. La Convención para la Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO del 2003 da una definición muy amplia de las tradiciones orales, porque es que la oralidad está en todo, entonces pues, es muy difícil a veces ponerle límites. Igualmente el Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial del 2011 también, ¿no? Da una definición muy amplia. Pero bueno, después de ir tomando decisiones, pues fuimos subcategorizando y las categorías a las que llegamos fueron estas, ¿no? las que aparecen en la diapositiva. Los nombres de los astros, la observación de la hora y las estaciones, los aberruntos y las cabañuelas, los marcadores territoriales, el refranero, y luego por el otro lado, por la religiosidad popular, todas las leyendas sobre hechos milagrosos, relatos sobre las festividades religiosas, la descripción sobre vidas y costumbres religiosas, los cuentos de brujas, los relatos de cruces de caminos, almas en pena, rezados y santiguados, o incluso la toponimia vinculada a aspectos religiosos. Para abordar el trabajo de campo, pues fuimos, como les decía en un principio, zonificando, ¿no? Viendo qué núcleos íbamos a abordar. El primerito de todos fue aquí, en Artenara, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el risco caído, ¿no? Definimos como la zona cero, por así llamarlo, que era la zona más cercana a risco caído. Y aquí pues teníamos las Arvejas, Artenara, Chajunco, Las Cuevas, El Tablao, Juncalillo, Coruña, Las Ollas, Lugarejos, Barranco Hondo y El Hornillo, ¿no? Esa fue la primera zona que abarcamos. Luego, pues la zona más al este, de Tejeda, Majuelo, La Degollada, Casa del Lomo, Cuevas Caídas y La Culata. La que está más al oeste, Candelaria, Cusa, Ventanieve. Y luego la zona sur, ¿no? El Carrizal, Toscón, Timagada, Juncal, La Solana y Acata. Esos son los lugares a los que, pues, por donde nos movimos hablando con las personas mayores del lugar.
En cuanto a los informantes, pues entrevistamos a 36 personas, 20 hombres y 16 mujeres, todos ellos mayores de 65 años hasta los 97, ¿vale? Hasta los 97. Pues más o menos se distribuyen de esa forma como se ve en la diapositiva. Y claro, para buscarlos pues teníamos que ver qué personas, con quiénes hablábamos, ¿no? Pues entonces tratamos de ver qué oficios, por ejemplo, podrían ofrecer más conocimiento sobre el cielo. Pues evidentemente ganaderos, arrieros, pastores, los oficios del bosque, todos esos oficios que para los que tenían que mirar al cielo, pues buscábamos, ¿no? Personas que pudieran haberlos desarrollado. Y luego, en cuanto a la religiosidad popular, personas que estuvieran vinculadas a la iglesia, santiguadoras, curanderos, que de alguna manera tuvieran también esos conocimientos, ¿no? Entonces esa fue la búsqueda de los informantes. El resultado fueron 43 horas de grabación sonora, que luego pues conllevó un complejo trabajo posterior para pues, ir extrayendo, ¿no?, qué audios podían ser más interesantes, ¿no? Pues, en función de los temas que habíamos definido. En cuanto al conocimiento celeste y las predicciones meteorológicas, se extrayeron 207 audios, y en cuanto a la religiosidad, espiritualidad popular, 135. Y también, aparte de esto, pues otros temas. ¿Por qué? Porque cuando estamos conversando, ¿verdad?, siempre salen otras cosas que a lo mejor no teníamos pensado y nos salen otros temas que también son muy interesantes. En este caso, pues también tenemos relatos sobre el despoblamiento de toda la cumbre de Gran Canaria, las leyendas prehispánicas, el mundo de la mujer, relatos de oficio, los relatos sobre Risco Caído, romances, las décimas y muchos cantos también, ¿no? De esos tomamos 51 fragmentos de los más interesantes, ¿no? Pero todavía hay material para seguir indagando. En cuanto, para ir ya centrándonos en los resultados, ¿no?, en cuanto al conocimiento celeste, en el pasado los saberes relacionados con el cielo se convertían, como ustedes bien saben, en un instrumento indispensable para la vida cotidiana, ¿no? En un mundo donde no había tantos relojes. Hoy llevamos todos un reloj en la mano, antes no era tan sencillo. No había tanta tele con hombres del tiempo, ¿verdad, Heraclio? No había hombres del tiempo por ahí. No teníamos las aplicaciones en el móvil para saber cuándo iba a llover. Pues entonces la observación de lo que pasaba en el cielo y en la naturaleza era fundamental para sobrevivir y para que las cosechas no se echaran a perder, y para ver cuándo iba a llover y cuándo el año era ruin o no era ruin, era bueno, ¿no? Entonces eso era fundamental. En nuestras islas, antes de la llegada del boom turístico, en los años 70 del siglo XX, la agricultura y la ganadería constituían los principales recursos de subsistencia de la población. De ahí, por tanto, que la costumbre de pronosticar el tiempo esté tan arraigada en los canarios, ¿no?, y en concreto en los habitantes de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña. En Canarias hay pocos estudios todavía, ¿no?, sobre la etnoastronomía o la arqueoastronomía. Podemos destacar los estudios de Juan Antonio Belmonte, un astrónomo que sí ha estado estudiando pues, todo el conocimiento celeste del campesinado canario y ha hecho estudios muy interesantes desde el punto de vista de la astronomía, y también hemos estado en contacto con él, ¿no?, para contrastar todos los datos que íbamos recopilando. Él tiene publicaciones muy interesantes, como por ejemplo El cielo de los magos, tiempo astronómico y meteorológico de la cultura tradicional del campesinado. Y pues los resultados que íbamos obteniendo los íbamos contrastando, y la verdad que hay algunas características que sí son comunes al resto del archipiélago, pero luego hay peculiaridades que solamente las hemos visto aquí, que iremos ahora desvelándolas poco a poco. Los astros que normalmente nos nombran los informantes son los que tenemos a la izquierda, ¿no? Venus, ¿verdad? ¿Venus era importante o no era importante? Muy importante, ¿verdad?
tenemos a Venus, la luna, las cabrillas, cabritas o ganados, el arado, el sol, el lucero de la mañana, la saharita y el camino de Santiago. ¿Sí? Claro, esos cuerpos celestes tienen otros nombres técnicos, pero todos los campesinos pues, lo identifican así. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera lo asimilan a su entorno. Las cabritas es un ganadito de estrellas, ¿no? ¿Verdad? Chiquititas que están en el cielo, y el arado porque forma el timón del arado, ¿no? Entonces, por eso recibe estos nombres tan bonitos, ¿no? Como vemos en el otro lado, tenemos las señas que daba cada una de estos astros, ¿no? Tenemos por un lado las predicciones meteorológicas y por el otro los astros que servían como relojes, ¿no? Para ver qué hora era. Entonces, en cuanto a las predicciones meteorológicas, destacan sobre todo Venus y la Luna, ¿no? La Luna es con un 100% de predicción meteorológica, que predice lluvia, y el Venus 95,45%, porque solo un hablante la utilizaba como seña horaria, ¿no? Pero el resto también como lluvia. Según documentan también Belmonte y Sanz de Lara, Venus era la estrella indicadora de lluvia en todo el archipiélago. En su estudio, un 70% de sus informantes la reconocen también como portadora del agua. La verdad es que Venus es el primer astro que nombran los informantes desde que se le preguntan si miraban al cielo para saber cuándo iba a llover. Lo primero que preguntan es Venus. Venus es la protagonista en el cielo. Además, nuestros informantes tienden a observar la trayectoria de Venus tomando como marcador de la bóveda celeste la Tierra, el territorio. Muchos riscos, muchos accidentes, degolladas, sirven para ver dónde se sitúa Venus, y en función de dónde esté quieta, ahí llueve, ¿verdad? Entonces, el territorio se convierte en eso, en un marcador de toda la bóveda celeste. Estos marcadores son conocidos normalmente por los informantes como puntos de agua o puntos de lluvia, ¿no? Precisamente por eso, porque era donde se situaba y llovía. Los marcadores territoriales se manifiestan pues, por todo el ámbito que hemos estudiado, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva todos esos puntitos, son los marcadores que nos han ido mencionando los informantes desde los distintos puntos de observación, ¿no? Desde los distintos barrios. Normalmente las épocas más lluviosas las asocian cuando Venus se encuentra en Bocabarranco de... Yo estoy hablando y estoy mirando a ver si lo estoy diciendo bien por ahí, ¿verdad? Que me están... cuando se sitúa en Bocabarranco, es decir, cuando se sitúa en Bocabarranco de la aldea o de Agaete, cuando se sitúa más al poniente es cuando llueve más. Y si se pierde de vista, adiós agua, ¿verdad? Desde que se pierda por el horizonte ya se acabaron las lluvias. Venus normalmente se observaba durante todo el año, lo que sí es verdad que cuando ya se acercaba el invierno había que prestar más atención para saber si el año siguiente iba a venir ruin o iba a venir bueno. Entonces el periodo de observación aumentaba, sobre todo ya acercándonos al otoño. Vamos a escuchar ahora, porque los protagonistas son ellos, vamos a escuchar cómo nos cuenta la trayectoria de Venus un arriero. Él es de Tejeda, del Toscón, y la verdad que sigue siendo arriero. Lo único que ya en lugar de mula tiene una Toyota, pero él sigue siendo arriero. ¿Por qué? Porque todos los días va del cruce de Arinaga a Tahuy, y ahí pues trabaja la tierra y los domingos vende en el mercado de Tejeda lo que cosecha, con 81 años. Ya quisiera yo tener esa vitalidad con 81 años. Entonces, él tiene un conocimiento del cielo espectacular. Ahora vamos a escucharlo para que ustedes lo oigan de primera mano. Eso se llama Caidero de la Olla, aquí arriba, Caidero de la Olla. Cuando la estrella Venus asoma por ahí,
el año ruin. Pero este año asomó por ahí y va caminando así, es donde llaman la degollada del humo. Se está perdiendo para atrás. Si ahora cuando asoma por donde llama la degollada ruda, el año no es malo, pero tiene muchos truenos y viento. El año no es bueno, por una parte. Ahora, si se pierde y aparece por allí, por la degollada gigante o la montaña de la Sándara, el año es bueno. El año bueno. Es cuando llueve y cuando hace puntos de agua. ¿Utilizaban un pañuelo o algo para verla? Lo utilizaba yo, un pañuelillo chico que era... y lo ponía así y es cuando yo veía las estrellas. Ya hoy no las veo ni con una pañoleta. En aquel tiempo sí, pero ya hoy no las veo ni con una pañoleta. Tenía un pañuelillo, pero te estoy hablando, apárate. Yo tendría 12 años cuando te estoy diciendo de la estrella Venus. Que mi abuelo tenía el pañuelillo y me lo daba para que la viera. Que él tenía 90 y tantos años. Porque no la veía. Dice, mira, ve la estrella Venus, me daba el pañuelillo y yo lo miraba. Mi abuelo murió que yo tenía 13 años. Mi abuelo tuviera hoy 150 años. Sí. A mí me llama la atención, ¿no?, la capacidad para contar y luego para sacar las cuentas, porque yo me pierdo. O sea, él ya con la concepción del tiempo, ¿no?, de todo lo que había pasado desde su abuelo, desde que su abuelo con 12 años le enseñaba con ese pañuelito, ¿no?, a ver las estrellas. Aquí vemos también cómo se transmitía, ¿no?, de generación en generación estos saberes. Y cómo era tan importante que incluso pues tenían que mirarlas, ¿no?, para ver cuántas eran a través de las fibras de la tela del pañuelo, ¿no? Ahora vamos a escuchar también sobre la estrella Venus, pero a un pastor. Domingo Moreno es un pastor trashumante que todavía hace la transhumancia. Entonces él lleva el ganado en el verano, bueno, ahora ya tiene que estar por allá, a Candelilla, allá cerca de Yacata, ¿no? Entonces, ahora veremos, ¿no?, cómo conoce todos los marcadores por donde él pasa con sus ovejas, ¿no?, por todos los distintos puntos que él va pasando. La zona esta aquí es diferente allá, porque allí tiene otra dirección. De la zona donde yo vivo, la estrella de Venus se ve si está en la punta de Ramadaba, a baja vista de las nieves de Agaete. No sé si tú conocerás esa zona. Sí. Ahí, la punta de las nieves de Agaete se pone, al ponerse, decimos nosotros, a boca barranco. Por la corriente del agua, es año bueno de agua. Si se pone aquí donde le decimos la Cruz de María, que baja aquí de Altenara para allá, que baja la carretera derecho abajo a Tilma, no. Sí llueve, pero no de mucha lluvia. Pero mientras está en la vista, algo llueve. Algo llueve. O sea mucho, o sea poco, que se retrase más, que se retrase menos, como ahora mismo ya se está retrasando. Claro, porque... Eso según la zona donde esté. Y hay que mirarla para saber si está caminando para una zona u otra. Todas las noches, a la noche sea ponerse el sol del mismo sitio, para ver la dirección que va cogiendo. ¿Y aquí tenían alguna referencia de algún risco, alguna cosa en esta zona, por ejemplo? Sí, la aquí. zona esta aquí le llaman Boca Barranco, aquí derecho Barranquillo Andrés abajo, peso abajo. Si coge aquí Barranquillo Andrés, se pone aquí según está Boca Barranco, abajo a Barranquillo Andrés y la montaña de Yerba Huerto, está en Boca Barranco y llueve. Fíjense, o sea, he escogido estos dos fragmentos del arriero y el pastor por un motivo. El conocimiento que les ofrece el oficio del cielo es mucho más profundo que el que puede ofrecer otros oficios. ¿Por qué? Por todo lo que transitan por el territorio. Los arrieros se mueven por una entramada de veredas, desde los enclaves agrícolas hasta los núcleos poblacionales para la venta, ¿no? Entonces, eso facilitaba que adquirieran todo ese conocimiento y esa observación de todos los marcadores de Venus, ¿no?, por donde se situaba, para saber cuándo iba a llover. Y los pastores transhumantes por lo mismo, ¿no?, se movían por todo el espacio y entonces la observación pues aumentaba, ¿no?, para saber cuándo iba a llover y cuándo los pastos iban a estar bien para sus ovejas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención también algo que dice Domingo, ¿no?
dice que cuando la estrella se sitúa en boca barranco, por la corriente del agua, llueve. O sea, ¿cómo se le busca explicación a un fenómeno meteorológico por lo que está pasando en la Tierra? O sea, como se sitúa en la boca del barranco, la fuerza de la corriente del agua del barranco hace que llueva. O sea, ¿cómo establecen ese vínculo entre lo que pasa en el cielo con lo que pasa en la Tierra? Decíamos también que la luna era fundamental también para saber cuándo iba a llover. Según señalan también Belmonte y Sanz de Lara, la relación entre la lluvia y la luna se manifiesta en numerosas culturas. Según Heraclio, que también tenemos el honor de tenerlo por aquí, nos contaba cómo se fijaban en la luna, ¿verdad? Cómo se fijaban en la luna para saber cuándo iba a llover. Vamos a escuchar a Heraclio, a ver si es verdad, si no nos dijo mentiras aquella vez, ¿verdad, Heraclio? La guía del tiempo se nota, por ejemplo, en la luna, y si la luna, por ejemplo, empezaba lloviendo, pues a lo mejor no pasaba el cuarto creciente, no se aclaraba. Si está lloviendo hasta el cuarto creciente. Cuarto creciente para adelante, a lo mejor se pone el tiempo bueno. Vale. Ese es el sistema. ¿Y si no llueve en ese cuarto creciente? Pues llover después a rebozo luna, que rebozo luna llamamos cuando la luna se llena, y se redonda. ¿Verdad que sí? Además, a mí hay una cosa que me encanta y que lo hablo mucho con Geray, que es la poesía. La poesía no solamente está en los grandes poetas. Siempre pensamos en poesía, pensamos en Lorca, pensamos en Becker, ¿no? Pensamos en poetas. Pero la poesía también está en ustedes. Ahí hay una metáfora preciosa que es el rebozo de luna. Yo le dije a Heraclio, que me dijo, pero rebozo de luna, ¿qué es eso? Y él me dijo, mi niña, si tú pones un caldero con leche y se rebosa, se sale la leche, ¿verdad? Pues lo mismo le pasa a la luna, cuando se llena, se rebosa. Eso es una metáfora preciosa que los poetas, también de aquí, porque aquí también hay muchos poetas, ¿verdad? Muchos verseadores, embajalobos también por ahí, ¿verdad? Entonces, toda esa poesía está presente también, ¿no? De alguna manera, en los habitantes también de todo este espacio. No sé si el cielo tan cerca tenga algo que ver y el paisaje tan bonito que tenemos que los inspira también de esa forma. Faustino también nos comentaba, ¿verdad?, que cuando llovía en la luna de octubre, decían los viejos que llovía 8 lunas seguidas. Y había un dicho, Faustino, que usted decía, la luna cuando pinta, ¿cómo es? La luna cuando pinta quinta y acaba, exacto. Y él no lo explicaba así, ¿no? Con esa forma, que él decía, es un adagio, me decía él, ¿verdad? Los informantes también se fijan normalmente en la luna, en los cuernitos de la luna, ¿verdad? En los cuernos, en los arcos o pendones de la luna, ¿no? Según manifiestan Belmonte y Sanz de Lara, la situación de estos arcos en la esfera lunar determina también si va a llover en la mayoría de las islas. La mayoría de nuestros informantes señalan que si los arcos se observan de dirección norte, pronostica lluvia, mientras que se sitúan hacia el este se asocia con épocas de sequía, con épocas malas. Algunos además señalan que si se observa dirección este y sur, pronostica viento fuerte. Vamos a escuchar también un testimonio de Juan Ramírez Arañas, un señor de la culata, de Tejeda, que lo explica muy bien, además con una gran dulzura. ¿Y la luna daba también alguna seña? ¿Cómo? ¿La luna daba alguna Sí, seña? la luna era el principal. La luna la tenían los pastores, siempre dije, usted ve esta luna que nació ahora. La escura no espere mucho. Los otros aquí. Cuando la luna, según viene los cuernos encima, si viene virado para el este, viento que te ve y levanta. Y ya esta misma allá antigua me dijo, pasa para que vea la luna muy bien. Viene y viene al este. Digo, levante y que los parte el escudo. Cuando vienen los cuernos hacia el este, Sí, hay sí. viento. Y cuando viene ya Nancina, que viene al norte, Nancina, que viene con la Y, ese año esa luna da agua. Poco mucho llueve.
si estamos un poquito para allá al norte, viene frescura, y agua, sí. Frescura y agua. Sí, sí. O con mucho, algo bien. Mi madre, como era pastora, y los pastores siempre tenían mucha experiencia con la luna. Sí, y además de pronosticar lluvia, influía también en los animales y en las plantas, incluso en las mareas, ¿verdad? Las mareas, por aquí hacen que sí, saben lo que es las mareas, son los periodos de celo, ¿no? de los animales. Incluso, también yo creo que Juan Cubas estuvimos hablando de este tema, que si las cabras se preparan y están en luna creciente, quiere decir que tienen pocas paifas, nacen todos machos, ¿no? Y cuando ya están a mitad de luna, entonces ya nacen muchas paifas, ¿no? Cómo influye también en el sexo de los animales en función de la luna. Y también a las mujeres, por supuesto, ¿no? En los periodos de menstruación, en los partos, las parteras siempre estaban atentas a la luna para saber cuándo iban a tener más trabajo, porque influía, ¿no? Sobre todo la luna llena. Eso en cuanto a las predicciones meteorológicas. En cuanto al horario, a la fijación horaria, los astros que observaban normalmente eran las cabrillas y el arado, ¿no? Que son las Pléyades y la cinta I o espada de Orión. Solo en casos muy aislados se han relacionado otros astros con pronósticos de lluvia. La predicción que daban las cabrillas y el arado, en esas predicciones también son importantes los marcadores territoriales, es decir, en qué puntos del territorio se fijaban para saber qué hora era en función por donde iban las cabrillas o el arado. En los barrios de La Culata y el Juncal de Tejeda, el roquenúbleo se convertía en la manecilla perfecta en la gran esfera del reloj celeste, donde los diales cabrillas y arado marcaban las horas de la madrugada, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo de la voz de Marco Sarmiento, de 97 años, que hay que ver que bien 97 años más bien llevados. Hoy iba a venir, pero no pudo venir. Y nos lo cuenta muy bien, nos describe muy bien cómo se fijaban en la culata, en las cabrillas y el arado. Por las estrellas nos guiábamos para ir a misa de madrugada, porque en aquella época el que tenía un reloj eran 2 o 3 funcionarios del ayuntamiento, yo vi maestras que no tenían reloj, maestras rurales, era una miseria terrible. ¿Y en qué estrellas se fijaban para saber? Bueno, nosotros, por ejemplo, las cabrillas, que son 5 estrellas, y después más o menos mirábamos la altura por donde va. Nosotros los de allí de La Culata teníamos la referencia del nublo. Cuando faltaba un poquito, calculábamos unos metros para pasar de nublo, era tal hora. Y la diferencia no era media hora. La misa de madrugada, que era a las 4, mira, las cabrillas vienen ya cerca del nublo, pues vamos a misa. Y atinábamos. Y eso eran las cabrillas. ¿Y el arado daba alguna señal? El arado iba junto a las cabrillas, también un poco más atrás. Había que cronometrar, más o menos. Mira, las cabrillas ya les falta poquito, un par de metros para pasar por encima del nublo. Y el arado tiene 2 o 3 metros por detrás de las cabrillas. Y ya, pero entonces el arado indicaba otra hora. Exactamente, sí, nosotros. Y después seguía hasta que se ponían las cabrillas y el arado. Y seguíamos siempre calculando la hora. Las cabrillas y el arado eran las 2 señas principales que teníamos para la misa de madrugada. Pero tenía otra cosa que había que entenderla entre ellos. No siempre era la misma hora calculando la distancia que tenían las cabrillas para pasar por arriba del ventalla. En el nublo, en el invierno era o más metros retirado del ventalla o menos. Pues sí, el nublo era esa manecilla, ¿no? del reloj en esa zona. También con el mismo objetivo observaban el lucero de la mañana, ¿verdad? Que se utilizaba para fijar las horas próximas al alba, ya que indicaba, según nos manifiestan, las 5 o 6 más o menos de la mañana,
y esa era la hora para ir a atender a los animales, ¿verdad, Heraclio? Y muchas veces también en otras islas, por eso le dicen la estrella del ganado, ¿no? Claro que sí, porque a partir de esa hora ya era cuando tenían que ir a hacer las labores del campo. Los marcadores territoriales también son fundamentales para marcar las horas del día, que las marcaban las distintas proyecciones de la sombra del sol en determinados puntos del territorio, ¿no? Entonces cada barrio tenía su reloj, cada barrio tenía su risco en el que se fijaban, o su cuevita, para saber qué hora del día era, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barranco Hondo nos hablaban de la baranda, que está enfrente, en Risco Caído, ¿verdad que sí, Juan? Sí. En Lugarejo nos hablaban de los peñuscos, en Candelilla, por ejemplo, la Piedra del Mediodía, en Coruña, el Risco del Mediodía y también el Pico del Rayo, ¿verdad? Y luego, pues más para allá también, Carrizal de Tejeda, las Cuevas del Mediodía, en Timagada, la Piedra del Mediodía, ¿no? Entonces todos los barrios tenían su reloj, que no había que ponerle pilas ni nada, siempre está ahí, ¿verdad? El sol. Juan Ramírez en La Culata también nos explicaba el marco del mediodía, ¿no? Y aquí está, en esta foto que le tomamos hace poco, que fuimos a hacer una grabación en vídeo, y justo ¿se ve dónde está el ratón? Más o menos, ahí. Este es el marco del mediodía, por el que marcan la hora. Marcaban y marcan, porque se siguen marcando las horas, incluso para la dula del agua, todavía se marcan por la proyección de la sombra en el risco, ¿no? Vamos a escucharlo. Y, por ejemplo, para saber en el día qué hora era. Nosotros aquí, por el risco que está todo marcado. En el risco aquí le dice el risco al mediodía. El risco del mediodía le dicen por aquí. Sí, apenas ahora mismo por las sombras mira uno en el cojón grande aquí, son las 11, más o menos, ¿sabe? Por el huequito que hay. Usted mire el reloj suyo y por el nombre que son las 11. Son las 11, justo. Son las 11, sí. Por la sombra, por la sombra aquella. Después apenas camina para abajo, por eso le decían más que mediodía. Son las 12. Y después a la 1, el risco aquel está recto. No hay sombra ninguna sino recto. Y en de que apenas hay apenitas de sombra, que va haciendo sombra, son las 2. Y así seguía marcando las horas hasta las 6. Dice, no, a las 6 ya es otro reloj y hay que dar la vuelta y está por allá, por otro risco que está por allá, ¿no? Pero todos los barrios tenían también esos sistemas, ¿no? Para cuadrar las horas del día. Aparte del conocimiento que daba el cielo y pues todas las predicciones que llevan detrás, también hay otros indicios en los que se fijaban, ¿no? Como por ejemplo las cabañuelas, la aparición de nubes, el avistamiento de otras islas, por ejemplo de la que tenemos ahí enfrente, ¿no? de Tenerife, e incluso también las señas que daban los animales y las plantas, ¿no? En cuanto a las cabañuelas vaticinan el tiempo en función de lo que suceda en un determinado día del año, ¿no? Según pues, los datos que hemos ido teniendo, las que aparecen ahí en la pantalla son las más habituales, ¿no? La de la Encarnación, 21-28 de marzo, San Juan, 21-24, San Bartolomé, San Mateo, San Miguel, las de octubre y la de diciembre, ¿no? Entonces nos contaban, corríjanme si no es así, que tiraban un puño de tierra. ¡Ay, se apagó! A ver. Ah, ya estamos. Tiraban un puñito de tierra, ¿verdad? A las 12 de la noche, por ejemplo, el 21 de marzo, tiraban un puñito de tierra y para donde corriera el humo, de ahí quedaba la cabañuela. Si corría hacia el este, los 6 meses siguientes reinaba el tiempo del este. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Pues así era. Entonces, pues esas eran las fechas normalmente en las que se fijaban. Lo que sí llama la atención, porque por ejemplo las de octubre se repiten en toda Canarias, ¿no? Con el estudio que ha hecho Belmonte, la de septiembre también eran las más importantes y la de San Juan. Sin embargo, la del 21 de marzo, la de la Encarnación, no se documenta en el resto
de Canarias. Hasta el momento, en los estudios que hay sobre etnoastronomía, en ninguno de los documentos y de las recopilaciones que se han hecho ha aparecido la cabañuela de la Encarnación. Sin embargo, aquí aparece en segundo lugar después de la de San Juan. Entonces, hablando pues también con Belmonte, él nos decía que de alguna manera esto pudiera ser algún vestigio de la importancia que tenía el equinoccio de primavera en el Ventaiga, que se refleja tanto en el Ventaiga como Risco Caído. Pudiera ser. Pero hasta ahora lo que tenemos es eso, que es una característica muy peculiar de esta zona. Solo se documenta aquí. Luego, como decíamos, las nubes y la bruma, en función de dónde aparecían, pues también daban señas de lluvia, ¿no? Aquí tenemos a María del Pino Quintana. Ella es vecina de Risco Caído, hija del latonero, así ya más o menos ya se sitúan, y nos decía esto, ¿no? El Espinar es el sitio que le decían la collada de la Laja. Ya la collada de la Laja está asomando la bruma, va a llover. Sí, ¿verdad? Cuando asomaba la bruma en la degollada de la Laja, ya venía la lluvia, ¿no? Era la seña de la zona de Risco Caído, de Barranco Hondo, ¿verdad, Juan? Luego, el avistamiento también de otras islas también era una seña buena de lluvia. Si Tenerife se veía clara, al poquito tiempo llovía. Y si se le veía un pendoncillo de bruma arriba del Teide, que normalmente lo llaman como el sombrerito o el tocado del Teide, a los 3 días lluvia segura, ¿verdad? Claro que sí. Y luego también la dirección del viento. La dirección del viento pues daba indicación de qué tiempos iban a venir. Si venía el vendaval, el tiempo del sur, nos agarramos el sombrero, ¿verdad? Porque era muy mala seña, porque traía mucho viento y era un tiempo destrozador, como siempre lo nombran, ¿no? los informantes. Y luego la observación de los animales y las plantas, la brotación de las plantas, también cómo los animales se iban acomodando a la naturaleza. Usted, Faustino, me dijo una cosa que me fascinó, decía: la naturaleza es sabia, que hasta los animales se acomodan cuando van a venir años malos. Los animales tienen pocas crías, porque no saben si va a haber para todos poder comer, ¿no? Entonces él decía: la naturaleza es sabia, y es verdad, se va acomodando a los tiempos. Entonces esa observación también les daba señas para saber cómo iban a venir esos tiempos. Y en cuanto a lo que supone el cielo para nuestros informantes, nos llama mucho la atención la relación de vecindad con el cielo, ¿verdad, Heraclio? Usted nada más entrar me dijo: hoy sí viniste aquí, que está cerca de las estrellas, ¿verdad? Entonces hay un vínculo muy especial entre los habitantes de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña con el cielo. Y no hay mejor forma de explicarlo que de la voz de Heraclio, ¿no? Que él nos lo contó de la siguiente manera. Se te queda estrellado total. Entonces, como estamos en una altura bella, pues es verdad. En el cielo se te queda estrellado. Tú desde Las Palmas o de otros sitios no ves las estrellas. No. Pero de aquí se está cerca de las estrellas. Y de la luna. Y eso, el cielo se te queda estrellado, queda hermoso. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, con este marco incomparable, ¿cómo no mirar al cielo? Si el cielo era el vecino de arriba y era el que nos indicaba, cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, y el que nos acompañaba por las noches, sobre todo el que iluminaba los caminos, porque en unas noches oscuras, donde aparecía de todo, pues si el cielo estaba estrellado, se convertía en el compañero fiel que los guiaba. ¿Verdad que sí? Sí, señor, pues así es. Entonces, por eso es normal que los habitantes de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña sigan manteniendo este vínculo con el cielo, a pesar de que ya no estén viviendo aquí, porque hay informantes personas que ya están viviendo desde hace mucho tiempo en otras zonas, como en vecindario, en Telde, pero sin embargo siguen mirando al cielo y siguen marcando Venus. Ya no tienen a lo mejor la degollada de la Laja ni la Cruz de María, pero la marcan a lo mejor en su casa o en un edificio que hay. Pero lo importante es que mantienen todavía esos saberes consigo, ¿no? Lo guardan de alguna forma, porque tienen ese vínculo todavía con el cielo.
Esto en cuanto al conocimiento celeste. Luego, otro de los temas que hemos tratado es la religiosidad popular, es decir, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? con las creencias. Sabemos que la religiosidad popular comprende todas aquellas manifestaciones, creencias, costumbres que los pueblos de forma individual o colectiva llevan a cabo para expresar su fe. Canarias cuenta con un conjunto de creencias y costumbres de naturaleza mágica que define parte de nuestro acervo cultural. Estas creencias cobran especial interés en el ámbito que nos ocupa, ¿no? En Risco Caído, los espacios sagrados de montaña, donde la abundancia de relatos relacionados con aspectos sobrenaturales constata el profundo arraigo que éstas poseían en el imaginario colectivo. Lo sagrado y lo pagano constituyen esferas de un mismo universo espiritual y territorial. De esta forma, pues nos ha resultado muy llamativa una explicación que nos da del movimiento de Venus, aunque estemos hablando de las estrellas, el por qué se mueve de una forma o de otra, y como nos lo explica seguidamente Ñito, seguramente también lo conocerán, Antonio Rondes Ramos, de Lugarejo, y que ahora ya vive ya en Santa Lucía, pero nos lo explica de esta manera y nos da una explicación muy, muy curiosa. Después, cuando ya llega allá arriba a la cruz esa de María, no te sigue para allá recta. Allí es donde cambia. Y donde cambia es porque está esto, los cruces de camino. Cambia. Cambia, después dobla así, va para allá y viene para acá. Y después llega la laja allá, hay otro cruce de camino. Y vuelve otra vez. Y vuelve pero para allá. Para Boca Barranco. Para Boca Barranco, para hablar como para la aldea, para allá, para Tenerife. Donde hay un cruce, allí se para, allí está 2 días. Y no se mueve, 2 días en el mismo sitio. Y después gira. ¿Y por qué donde hay un cruce? La bruja. ¿La estrella puede tener relación también con eso? Puede que las tenga, puede que las tenga. A mí la verdad, cada vez que lo oigo me emociona, ¿no? El cómo la trayectoria de la estrella, cuando se paran los cruces, cómo se asocia a que puede ser que sea por cosas de brujas, ¿no? Que ese cruce de caminos haga que la estrella no se mueva para allá, sino que siga al lado contrario, ¿no? De ahí toda la carga simbólica que tiene todo este espacio, ¿no? Todos estos lugares, cómo se cargan de esas creencias y de esa simbología, ¿no? En cuanto a los relatos que hemos recopilado de la religiosidad popular, ahí tenemos, ¿no?, cómo se distribuyen, vemos que los más numerosos son los relatos de brujas, ¿verdad? Los cuentos de brujas aparecen por todo el espacio de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña. Sabemos que la práctica de la brujería fue muy frecuente en Canarias, tal y como recogen diversos legajos del archivo del Tribunal de la Santa Inquisición de Canarias. Según ha constatado Fajardo Espínola, uno de los mayores estudiosos de la brujería y la hechicería en Canarias, las denuncias relacionadas con estas prácticas suponen el 44% de las recibidas por el Santo Oficio en los siglos XVI y XVII, o sea, son muchas. Y el 90 y pico % de las denuncias las hacían mujeres. Ahí lo dejo, vamos a ver por qué lo harían las mujeres. Los centenares de denuncias y las decenas de procesos que figuran en los libros de testificaciones dan cuenta del fuerte arraigo que esta creencia tenía en la sociedad canaria. Apuntaba Jiménez Sánchez que gran parte de la superchería isleña canaria es una reminiscencia de las prácticas idolátricas y demoníacas de los aborígenes. Estas prácticas se vieron enriquecidas con la llegada a nuestras costas de moriscos, bereberes, gallegos, vascos, malteses y flamencos. No es de extrañar, por tanto, que la abundancia y conservación de estos relatos, que permanecen todavía en la memoria de nuestros mayores, haya nutrido, de alguna manera, toda esta creencia popular. Estos relatos son siempre protagonizados por mujeres que encantan a los hombres, que los hechizan,
que no los dejan llegar a sus casas, que los tienen toda la noche dando vueltas, ¿verdad? Y son mujeres, sí, las mujeres siempre hemos tenido en la historia, no sé por qué, siempre hemos sido malas, o nos han puesto la etiqueta de malas, y los tenían todas las noches dando vueltas. Y aparte de eso, pues se convertían en animales, en cabras, en burras, ¿verdad? En gatos, que ante una señal de cruz, un cruce de camino, o simplemente con trazar una cruz en la tierra, se convertían en mujeres, ¿verdad? Y pues todos los cuentos van por ese estilo. Y además solían estar en lugares muy recónditos o de muy difícil acceso. Nos decía Heraclio que se subían donde no se subía una araña, allá en la cueva del Hornillo, ¿verdad? Una cosa muy curiosa es que cuando se preguntan dónde estaban las brujas, no están en ningún barrio del que se está hablando. Es decir, se pregunto aquí en Artenara, me dice que están en Acusa, que las brujas son de Acusa. Voy a Acusa, pregunto en Acusa, me dicen que no, que están en Lugarejo. Voy a Lugarejo y en todos lados siempre las brujas están en el otro barrio, ¿no? Pero sí, los cuentos de brujas son muy frecuentes y son muy bonitos. A mí me gustan mucho los que nos han contado por aquí. Vamos a escuchar a Mirita Cabrera, creo que la conocen también, ¿no? Hija del verseador también, de Las Ollas, ¿no? Y nos contaba el siguiente cuento de brujas. Bueno. Teníamos que ir al molino Sá. Salían de madrugada con los burros cargados y cada cual en la bestia que tuviera, y en todas las casas había una bestia para poder ayudar al campo. Y decía que aquel hombre era fuerte como el demonio, tenía un cuchillo grande y tenía su burro y su perro. Salía a las 3 de la mañana, decía yo voy. Los demás le daban que merecer, le decían, no vaya para abajo solo. Mire que ya baja por abajo de la iglesia de los niños que están saliendo los brujos. A mí no hay que me salga, donde yo estoy no tiene nadie que hacer, donde yo estoy no va nadie. Pues dice que cuando se daba cuenta iba caminando y le salía una gallina llena de pollo. Que hasta el mulo o la burra se le paraba y no quería caminar. Y ella se ponía, pues esto será la maldita bruja. Pero si son ellas, se la van a ver conmigo esta noche. Sacaba el cuchillo y hacía la cruz y lo clavaba. Y después aparecía una mujer delante de él, bailando y muerta de risa. Dice, ajaja. Esta noche te vas a joder, porque ahora tienes que llevarme a mi casa. ¿Cómo te voy yo a llevar a tu casa si yo voy ahí a llevar a mi millo al molino y tengo que estar a través de madrugada arriba mis animales y mis cosas? Yo no, vete, yo no te voy a llevar, coge tu camino y márchate por donde viniste. No, me tienes que llevar. Puede decir que no se iba de allí, dejaba la bestia amarrada en una pita allí en el camino. Se la echaba al hombro y yo la ponía a la puerta de la casa. Y nunca le decía quién era. Él veía que era una mujer, pero no sabía quién era. Si no, le decía más o menos, no la llevaba a la puerta de la casa, porque si tenía la idea, la dejaba un poco más atrás o más adelante. Y la dejaba allí y dice, vete ahora. Pero para que sepa que hay brujo. Que le pasó varias veces cuando él iba bajando, le decíamos la cuesta a los perales, por abajo de la iglesia de los niños. Pero dice que por el aire llegaba a la casa de aquella mujer. Pues cuentos similares aparecen en toda la zona, ¿no? Y ahora vamos a escuchar uno que nos contó Faustino. ¿Se acuerda del cuento de brujas que me contó, que a mí me gustó mucho este cuento? A ver. ¿Sale? Ay, pues no sale. No quiere salir, pero bueno, usted lo puede contar también, ¿no? El cuento de los que fueron a ordeñar las cabras con unos ubres de leche. La lata con el goyo nada más.
Y después cuando ya creía que Dios me pegó a revolver la leche, se le cargó y un polvo y la cara se ponía por ahí así, ¡ay que te engañé! ¡Ay que te engañé! ¡Ay que te engañé! Y esa debería ser la novia que dije que era bruja. Sí, pues sí, ese cuento se repite por muchas zonas, ¿no? El de la lata de leche también me lo contaban por allá por Timagada, ¿no? Dicen, no, que estás bebiendo meados míos, ¿no? Era lo que les decía la bruja, ¿no? ¿Sí? Y otros también que se disfrazaban y los miedos, ¿no? Que aparecían en la noche, que también nos contaba. ¿Sí? Diga a ver si le oigo. ¿No? Y de los miedos que hablábamos, ¿no? Todos los miedos que aparecían por la noche y todo esto que ahora también hablaremos. De eso, mire, yo como hacía tantas, por ejemplo, la bobería, no le ponía asunto a los miedos. Porque, bueno, no sé si aquella vez le dije algo acerca de que yo fui a buscar un viaje de zapatos allá abajo a los Simones. ¿Es ese? Sí, bueno, hablamos de tantas cosas aquel día. Y vine para arriba, tenía la vaca cumplida, aquí en un lugar que llaman El Peñón. Después aquí era un sábado, por ejemplo, y la gente estaba repartida aquí por el pueblo. El abuelo de Juan Luis estaba por abajo con las ovejas y yo bajaba por donde estaba el abuelo de Juan. Él estaba por ahí, Juan Luis, el nieto. Y después yo pegaba a hacer bromacas con la boca y hacía tanta bobería, claro. En la infancia hacían un montón de cosas que hoy no lo hacen por dinero. Y había uno que lo llamaban Periquito Luján, dice, esto es muy célebre, hay muchos miedos. Yo hacía así, y hacía seguido en el negro de la noche, un río, venía un tal Federico que ya él murió, ya casi todos esos han muerto, no deberíamos de hablar a los muertos, que descansen en paz todos. Le decía al hermano, dice, escucha, por ahí para abajo van arrastrando cadenas y las vacas y tal. Pues nada. Yo seguí para abajo, después me encontré abajo con el amigo Juan González. Dice, bendito sea Dios como un hombre pone en movimiento a todo un barrio, con miedo. Y los míos venían siendo por un estilo, payasadillas así de payasos parecidos amigos, cosas que yo no le hacía daño a nadie, pero les metí miedo. Claro. Al siguiente día, me dice una que le llamaba Ginita, dice, aquí anoche hubo mucho miedo. Dice, ¿y dónde te quedaste? En El Peñón. Digo, anoche pasé ir a la noche, aquí sentía saleas, cadenas, arrastros. Dice, mira que además los muchachos sintieron eso. Dice, esto es muy célebre, eso son cosas del otro mundo. Bueno, si vamos a seguir, pues mire, ya está bien. Sí, muy bien. Después seguimos conversando, ¿verdad? Después seguimos conversando. También entre los relatos que se escuchan por aquí, ¿no? Relacionados también con los miedos, cobran especial interés los relatos que tienen que ver con las cruces y las almas en pena, ¿verdad? En todo el territorio, sobre todo en Artenara, hay muchos lugares que llevan el nombre de una cruz, ¿verdad? Hay muchas cruces por toda esta zona. Según los datos documentados por Luján Enríquez y Ortega Ojeda, en la toponimia de Artenara, solamente en este municipio se registran 25 topónimos que contienen el término cruz. Muchas de las cruces que dieron nombre a los distintos enclaves hoy en día ya han desaparecido, pero siguen estando presentes en la toponimia y en el imaginario colectivo. En los entierros, estas cruces constituían un lugar de descanso, porque tenemos que pensar que los entierros no eran sencillos por toda la orografía del lugar, y constituían lugares de descanso en el que se paraba, se rezaba y se seguía, ¿no? Además, estas cruces representaban también la honra del difunto y al mismo tiempo señalaban de forma física el lugar donde se había producido una muerte inesperada, como es la cruz por ejemplo, la cruz de Cazadores, situada en el municipio de Artenara.
donde según cuenta la tradición oral, pues 2 cazadores encontraron la muerte tras una disputa y por eso ahí se puso esa cruz, ¿no? También son numerosos los relatos que giran alrededor de las cruces y las almas en pena, que se manifiestan como una lucecita, ¿no? que aparece, ronda por esas cruces. Este tipo de testimonios aparece en la tradición oral de todas las islas, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura está la leyenda de la luz de Mafasca, ¿no? Desaparece también una lucecita también relacionada con una cruz. Por ejemplo, aquí también la luz de Osorio, ¿no? en las medianías, también existe una leyenda similar. Y aquí, en este lugar, uno de los relatos que más nos parecen significativos es el relato de la Cruz de María, ¿no? La Cruz de María pues también siempre ha estado rodeada, ¿no? de esa magia y de esos relatos vinculados a apariciones, ¿no? de luces. La Cruz de María, situada al borde del Camino Real que une Artenara y la aldea de San Nicolás, ya de ella se tenía noticia en el siglo XVII. Luján Enríquez ha señalado que según los arrieros y caminantes, este lugar era un bailadero de brujas y probablemente fue colocada en la zona con el fin de ahuyentar las fantasías de aquelarre o bien por haber fallecido algún caminante, ¿no? Esto, según señala Luján. Según señalan también varios informantes, la Cruz de María pues, era un lugar, ¿no? donde se veía una luz. Y entre todos los relatos que nos han brindado los informantes sobre la Cruz de María, hay uno para mí muy especial por el lujo de detalles que nos ofrece, ¿no? Y es el que nos contó Juan Cubas en su casa sobre la Cruz de María, ¿no? Vamos a escucharlo. Y ahora que nombró la Cruz de María, ahí pasaba algo, porque alguna historia he escuchado de ahí de la Cruz de María. Sí, allí esa cruz parece que una gente se la llevaron para casa y tuvieron que ir a ponerla otra vez. Entonces del rico caído había un viejito y él iba para la aldea caminando con su abuelo, chiquitito. Y dice que apareció un cura montado en un caballo. Y dice que le dijo, dice, mire, le voy a dar una fortuna, si ustedes la quieren coger. Ahí debajo de la Cruz de María escarben ustedes que hay un montón de dinero enterrado, que yo lo enterré. Y entonces ellos trataron de escarbar, pero el demonio estaba apoderado del dinero. Dice que la bestia donde iba el cura iba en pena. Dice que largaba fuego. Dice que decía el cura, carajo. Los hombres de mi tiempo, ¿dónde estarán? Porque si ustedes fueran abajo a la iglesia de Candelaria, traían agua bendita, rociaban aquí y sacaban el dinero. ¿Verdad? Hay muchas historias, ¿no? En torno a la Cruz de María. Incluso en Barrancondo cuentan de una guelilla que aparecía y atemorizaba a todos los vecinos de Barrancondo y luego se posaba, ¿no? En aquella cruz, que decían también que tenía que ver con esa alma en pena. Para ir ya terminando, porque yo creo que me estoy alargando, también en Timagada se habla de la cruz, ¿no? De la cruz de Timagada, en donde también hay relatos vinculados a esa cruz, ¿no? Por ejemplo, el que nos contaba... Había uno que dice que en Timagada hay una cruz. ¿En dónde? En Timagada. ¿En hay Timagada? Hay una cruz. Timagada, yo soy yo. Sí, bueno, no pasa nada, pero yo para entenderlo. Hay una cruz que por lo visto una persona una noche, le cogió la noche y cogió un callo de cruz, que era de idea para alumbrarse. Y entonces todas las noches, alguna vez se veía el alma en pena, se veía de arriba abajo, la veía loco, caminando para allá, caminando, cualquiera en pena. Y era un alma en pena. ¿Eso era en dónde dijo? ¿En la cruz de...? La cruz de Timagada. También, ¿no? Entonces la profanación de la cruz siempre lleva aparejado eso, ¿no? La liberación del alma del difunto que se aparece, ¿no? En pequeña lucecita como alma en pena. Y además
La persona que se atrevía a profanar esa cruz ya tenía pues la maldición eterna, ¿no? Él y la persona y su familia, ¿no? Entonces, pues los relatos en torno a estas cruces son muy abundantes también en toda la zona. También hay alguien muy especial en esta zona para los habitantes de Artenara, relacionada también con los relatos del alma en pena, que era doña Zaragoza, ¿verdad? Zaragoza era una señora de Lugarejo y que tenía la capacidad de hablar con los difuntos, ¿no? Entonces hay muchas historias vinculadas también, ¿no? a Zaragoza, ¿no? Los informantes la describen como una mujer humilde y sencilla a la que las almas acudían cuando habían dejado algún asunto pendiente, ¿no? Sobre todo cuando había que pedir por las misas de San Vicente, ¿verdad? Entonces ella era la intermediaria y era muy querida y respetada en toda esta zona. Como bien señala Bermúdez, la piedad popular siempre ha afrontado el fenómeno de la sequía con la mirada a lo alto, ¿no? En actitud rogativa. No solo en el presente, sino también en un pasado más remoto, ¿no? Abreu Galindo decía en las crónicas que cuando faltaban temporales iban las arimaguadas, de los antiguos canarios, iban en procesión con varas en las manos y las magadas con vasos de leche y manteca y ramos de palma. Iban a las montañas de Tirma y Umiaga y ahí derramaban manteca y leche. O sea, siempre esa actitud derogativa ha estado muy presente en Canarias, ¿no? por la sequía siempre. En distintos barrios del territorio pues, se hacen procesiones prorrogativas o novenas, como la de la Virgen del Socorro en Tejeda y en San José, en Carrizal. Sin embargo, aquí la de San Matías tiene un carácter un poco peculiar, ¿verdad? Y nos lo va a contar Maruca, que también está aquí presente, que nos contó muy bien en qué consiste este ritual, ¿no? para pedir lluvia. Y cuando no llovía, ¿se le pedía algún santo para que lloviera? San Matías. ¿A San Matías? Mira, había un cura aquí que era de Filga y ese cura era capellano. Y entonces dice, ahora cuando hagamos la fiesta de San Matías lo llevamos al roque allá arriba a arriscarlo para que llueva. Y entonces prepararon el trono y todas las cosas y se fueron todo el mundo con el santo allá arriba. Y la gente le decía, don Domingo, lo riscamos. No, espérate que ya va a llover, que va a llover. Y entonces decían, lo riscamos. No, don Domingo, ya se ve la bruma, ya se ve la bruma. Y después decía otra vez, don Domingo, a la gente, lo riscamos. Y decía la gente, no, no lo risque, el pobre, ¿por qué lo va a riscar? Y entonces cogían y miraron para atrás para marcharse y empezó a llover. Y a llover llegaron todos mojados a la iglesia, escurriendo el agua. ¿Verdad? Sí, sí se hacía así, ¿no? Al pobre se le de alguna manera se le amenazaba, ¿no? Con asomarlo ahí y enriscarlo, si no llovía. Hombre, si no, nos quedábamos sin santo, ¿no? Y después, ¿cómo celebrábamos la fiesta? Pero este peculiar rito, ¿no? También se hace en Caideros de Galdar, con San José también se hacía, y en Tetir también con San Andrés se hacía, ya también ha desaparecido, pero eran rituales muy curiosos y de alguna manera muy festivos, ¿no? Que también se manifiestan en algunas otras zonas de la península de manera diferente. En algunos sitios los meten hasta dentro de un río, por lo que he estado documentándome, ¿no? En cuanto también, si estudiamos la variable sexo, si vemos la diferencia de conocimientos entre hombres y mujeres, llama especialmente la atención cómo en cuanto al conocimiento celeste y las predicciones meteorológicas, los hombres tienen mucha más información, mucho más conocimiento sobre todos estos saberes. Esta diferencia se debe a que, si bien las mujeres también participaban en la vida agrícola, ¿no? En los trabajos agrícolas, de alguna manera lo hacían en un segundo plano. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado de la casa y de la familia. Entonces, por eso normalmente los hombres son los que aportan más saberes sobre estos temas. Y también por los oficios que desempeñaban. Normalmente la herrería y la práctica de la transhumancia, el pastoreo, lo realizaban los hombres, no las mujeres. Entonces, por eso es que tienen mayores conocimientos en cuanto al cielo. Sí es significativo, donde más destacan las mujeres, en el conocimiento de la luna. ¿Por qué? Porque
también influía en todos esos partos, en los periodos de la menstruación, entonces por eso conocían más la luna, ¿no? En cuanto a la religiosidad popular, sí vemos que las diferencias no son tan grandes, más o menos aportan los mismos conocimientos. Sí llama la atención, por ejemplo, que las mujeres destacan sobre todo en los rezados y los santiguados, porque normalmente las santiguadoras eran mujeres, ¿no? También había hombres, pero en menor medida. También en los relatos de Zaragoza los aportan más las mujeres. Y luego, por ejemplo, los hombres destacan en los relatos sobre muertes y entierros, porque los hombres eran los encargados de precisamente realizar los entierros. Entonces hay más relatos en ellos de ese tipo de temas, ¿no? De las anécdotas de lo que pasaba por los caminos y tal, porque eran ellos los que llevaban al difunto, ¿no? Entonces ahí se ven esas diferencias. Y luego pues hay otras cosas, como por ejemplo las fiestas, en las que no se percibe diferencias entre hombres y mujeres porque era un conocimiento común, ¿no? En donde los roles de género no se diferenciaban tanto. Y ya para concluir, podemos decir que, dada la importancia de los saberes documentados, consideramos de vital importancia que se continúe profundizando en esta línea de investigación. La edad avanzada de los poseedores de estos conocimientos, la lamentable poca y escasa transmisión a las generaciones más jóvenes conlleva irremediablemente, si no hacemos nada al respecto, a la pérdida de estas manifestaciones culturales, lo que incide negativamente también pues, en otros ámbitos del patrimonio, ¿no? En tanto lo que tiene que ver con características, por ejemplo, del habla rural o incluso con la toponimia, ¿no? Perdemos incluso hasta los nombres de los lugares, ¿no? Preservar la memoria oral y poner en valor el tesoro vivo que nos ofrecen ustedes, los guardianes de la tradición, constituye, por supuesto, el futuro de nuestras tradiciones. El trabajo que hemos realizado debe considerarse solamente una pequeña aportación, un pequeño punto de partida para conocer toda la riqueza cultural que nos ofrece el espacio donde estamos, ¿no? Riscos caídos, los espacios sagrados de montaña, así como para comenzar a realizar otras investigaciones en profundidad sobre cada uno de los apartados que configuran el patrimonio intangible, caracterizado este patrimonio por una cosmovisión del mundo fuertemente vinculada al territorio, al simbolismo y al cielo como vecino de arriba. Muchas gracias.